El día de hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica es uno de los patrones como se ubican los elementos mediante sus propiedades. Los primeros que empezaron a hacer estos patrones fue en 1817 Dobereine, que integró lo que son las propiedades similares en el peso atómico y se le llamó triadas. En 1862 Charpentier ordenó los elementos según su masa atómica en forma de una hélice sobre un cilindro, como usted lo puede observar en esta imagen. También en 1863 Newlands ordenó los elementos según su masa atómica y la presentó como una ley de octavas, como la podemos observar en esto. En 1869 Dmitri Mendeleev en Rusia y Jonas Meyer en Alemania propusieron cada uno su proyecto, de modo tal que son similares, donde proponían lo que era la masa y sus propiedades físicas y químicas. La diferencia es que el señor Dmitri Mendeleev dejó los espacios en blanco para elementos que en ese momento todavía no habían sido descubiertos. Hasta el momento, en esa época se habían descubierto 63 elementos. ¿Qué fue lo que le dio esa característica de la tabla periódica del señor Dmitri Mendeleev? Fue la ley periódica de Moseley, donde ahí se determinaba la cantidad de elementos que son las funciones periódicas de sus números atómicos, donde tú podías tener en esta tabla cómo se representaba la cantidad de protones de cada uno de esos elementos y electrones también. Ahora, si usted desea abordar un poquito más sobre la historia, usted puede cliquear en esto y el cual le envía a un blog donde tenemos entonces un poquito más de información con respecto con respecto al tema de la historia. Bien, continuamos. La periódica actual la conocemos con este patrón, ¿okay? Donde se ubican algunos grupos y algunos periodos. Usted clica aquí y podemos ver una tabla periódica bastante dinámica, con la cual usted puede trabajar los talleres y puede trabajar algunos laboratorios, donde usted entonces puede encontrar información referente a cada uno de los elementos, cómo se comporta. Lo único que está en inglés, pero la información es la misma, los isótopos, la configuración electrónica de cada uno. Vamos entonces a continuar. ¿Cómo está, cómo es el patrón en este caso de la tabla periódica? La tabla periódica está compuesta de periodos y grupos. Los periodos son, en este caso, conocidas como filas horizontales. Y los grupos son columnas, ¿okay? Que son columnas verticales. En los periodos consta de 7 horizontalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se numera de arriba hacia abajo. Y los grupos constan de 18 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 18. Están los que son los grupos A y están los B. Así que aquí si necesita recatar más información, puede usted entonces abordar aquí el blog, donde le da, en este caso, información con respecto a cómo está compuesta la tabla periódica, en la parte estructural, en la parte de lo que es los elementos representativos, los de transición interna. Usted puede buscarlo. Vamos entonces a ver, en este caso, lo que es un periodo, ¿okay? Es un conjunto de elementos que ocupan una línea horizontal, como lo podemos observar en esta imagen. Y vamos a ver entonces también qué es entonces lo que es los grupos, en este caso, que son columnas. Y aquí las podemos ver todas enumeradas
cada uno con números romanos, ¿sí? Y unas que están con A y otras que están con B. Los de abajo entonces serían los lactánidos y actínidos. Aquí podemos ver cómo se acomodan los orbitales de la tabla periódica dependiendo la configuración electrónica con que termine cada uno. Se ubican en bloque. Si el elemento termina en S, está en el bloque 1, 2. Si terminan en P, sería 3, 4, 5, 6. Hay uno que es el helio, que es del bloque S. Están los del bloque D, los que terminan en, que tenemos entonces en la parte central. Y los bloques F, que son los actínidos o lactánidos que observamos anteriormente. Okay. Ellos se pueden, los que son representativos, que son los SP, tienen distintos nombres. Se llaman familias alcalinos, alcalinos terrios, terreos, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. Y los que están en el centro, que son los de transición, se llama escandio, titanio, familia vanadio, cromo, magnesio, fierro, cobalto, níquel, cobre y zinc, los lactánidos y actínidos que pueden entonces observar en la parte fuera de la tabla periódica, pero pertenecen a la tabla periódica. Vamos a ver entonces también cómo se ubican según los elementos que están en cada uno de esos. Los bloques representativos son los que son de S y P. Como pueden observar, la configuración S, está el sodio, está el potasio, están en la configuración, entonces en el bloque S, lo que es magnesio, que también terminan en S, y ya entonces vienen los que terminan en P, que son boro, aluminio, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, flúor, cloro, neón y argón, y viene entonces lo que termina en el de vanadio, zinc, y el serio que termina en F, y cada uno corresponde a cada uno de estos bloques que vimos anteriormente. Aquí podemos ver entonces la tabla con la cual se va determinando la configuración electrónica de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí podemos ver en este cuadro de aquí que 1 representa el nivel de energía, 2 significa entonces los subniveles o el bloque, y el numerito que está en la parte superior, la cantidad de electrones. Por ejemplo, el litio tiene, en la tabla periódica se ubica en 3, ese es un número atómico, así que se le sumaría los 2 de S y 1 S más según esta tabla que usted tiene. Saltaría de aquí a aquí y así iría hasta ahí llenando entonces sus orbitales. Aquí vamos a ver un mapa conceptual de las propiedades de la tabla periódica. Aquí se ve todo lo que las primeras ordenaciones de los elementos, la tabla periódica que hizo Dobereine y Urlan. Y también está la que hizo Mendeleev, ¿okay? Con todas sus predicciones. Y aquí fueron actualizándose hasta llegar a lo que es la tabla periódica actual, cuál es el tipo de elemento, representativo, transición interna, los nuevos elementos por descubrir y sus propiedades. Para entrar a alguno, clique aquí y va a tener más información con respecto a las propiedades. Una de las propiedades es el radio atómico y el radio iónico. El radio atómico es la mitad de la distancia entre el centro, el núcleo y el electrón más externo. Por ejemplo, el bromo es 2.28, se divide en 2 y usted puede determinar en este caso el radio atómico del elemento bromo. Ahora, el radio iónico es muy parecido, la única diferencia es que como son iones, puede haber perdido el electrón. Al perder un electrón, entonces su radio va a ser más pequeño. Y si es un anión, entonces al ganar un electrón, entonces su radio es mucho más grande. También está lo que es la energía de ionización y la afinidad electrónica. En la energía de ionización es la cantidad de energía mínima para sacar un electrón más externo de un átomo neutro, el cual entonces, al salir ese electrón, en este caso el átomo se convierte en un catión. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando el átomo en estado neutro gana un electrón. Significa entonces que el átomo se va a convertir en un anión en este caso. También está lo que es la electronegatividad.
La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones de otro átomo. Los átomos poseen altos niveles en lo que es los valores de energía de ionización y afinidad electrónica y ser altamente electronegativo y viceversa. Linus Pauling determinó que la escala de la electronegatividad va de 0,7 a 4. El elemento más electronegativo es el flúor. Y también con respecto a los gases nobles, como son estables, su electronegatividad es cero, que es el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón. Aquí vamos a ver cómo se comportan todas estas propiedades de forma general, lo que es el radio que aumenta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El carácter metálico que aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha. Energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha. La electroafinidad disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha, al igual que la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha. Están todos los que son en esta parte, lado izquierdo, son los elementos metálicos y los que están en el lado derecho son elementos no metálicos. Y los que se encuentran alrededor de una escalera que parte desde aquí hasta llegar aquí se le llaman metaloides, todos los que están alrededor de esa tabla. Gracias. Sería todo hasta aquí.